positivo, que esa es la célula pluripotente, que se diferenciaba en un progenitor linfoide y en un progenitor mieloide. A partir del linfoide, nunca se olviden que además de los linfocitos surgen las células natural killer, que son células de la inmunidad innata, pero que su progenitor es linfoide. Y de hecho tienen, como vimos y como vamos a ver, tienen una forma de actuar o de accionar su inmunidad a través de mecanismos muy semejantes, ¿sí? Algunos de los precursores migran al timo, que es el órgano que les está mostrando, que se encuentra como componente como contenido del mediastino, que es una delimitación conformada por estructuras de espacios anterior, medio y posterior, superior, medio e inferior, que es ahí donde se van a encontrar distintos órganos y hasta incluso vasos, y entre ellos se encuentra el timo, que es una glándula que saben que cuando llegamos a la pubertad, esta glándula involuciona y se convierte en tejido graso, ¿sí? Bueno, ahí está lo que les resaltaba de que son linfocitos vírgenes o naïf, que es sinónimo. Nada, esto es un poquito el repaso de lo mismo. Los linfocitos surgen, si hablamos particularmente ahora de linfocitos T, su progenitor es la célula madre pluripotente, se diferencia en un progenitor linfoide que se llama timocito. Este timocito va a migrar por sangre al timo y ahí va a empezar todo un sistema de maduración, ¿sí? De maduración, no de activación, de maduración, el cual va a permitir obtener un repertorio de linfocitos T, ahí, pero maduros, ¿sí? Porque van a tener la capacidad de expresar en la membrana receptores y correceptores que le van a permitir llevar a cabo su función. Bien, el linfocito virgen, al ser activado por el antígeno en un órgano linfático secundario, se va a dividir, o sea, va a llevar a cabo una serie de divisiones mitóticas, así es como se genera el clon de células hijas de esos linfocitos, a través de divisiones mitóticas. No se confundan con la meiosis, que es la división de las células germinales. Y esto es lo que va a conformar un clon de células hijas. Ahora ya, como es un linfocito activado, se lo va a conocer con el nombre de linfocito efector o linfocito de memoria. Una diferencia importante que vamos a ver cuando hablemos de linfocitos B es que los linfocitos T surgen en la población de memoria a partir de un remanente de la población activada. O sea, primero se activa ese linfocito porque recibió las dos señales, como vamos a ver, genera estas células efectoras, se genera un pool de células hijas efectoras y cuando esta actividad empieza a mermar, no mueren todas las células, sino que queda esta población de células T de memoria. Muy distinto a esto de los linfocitos B, ya que son linfocitos que en el momento de la activación se van a activar en una célula activa efectora, como es el plasmoblasto plasmocito, o en una célula B de memoria. Y la diferencia de esto va a ser a través de qué genes se expresan, y son los genes BLIMP1 y PAX5. Dependiendo qué tipo de gen se exprese, va a ser o linfocito B efector o linfocito B de memoria. Esa es una diferencia importante para tener en cuenta. Bueno, todas estas son las células T que se encuentran en el organismo, ¿sí? Cada linfocito T exhibe en su superficie muchas moléculas del TCR, que es el receptor del linfocito T. Cada una va a expresar una especificidad distinta. Distintos linfocitos van a presentar diferentes especificidades. Siempre que hablemos de una célula hija de la otra, va a mantener la misma especificidad. O sea, entre un linfocito T y otro va a ser distinta la especificidad. Pero si es un linfocito que surge a partir de las divisiones mitóticas de un progenitor, esos van a tener todos la misma especificidad y esto es lo que va a determinar, un repertorio de linfocitos T, en este caso, o linfocito B de la próxima clase. ¿Cómo se genera la diversidad? ¿Sí? Esto es muy importante que diferenciemos de cómo era el reconocimiento de la inmunidad innata, que era a través de los receptores de reconocimiento de patrones, o los receptores del complemento, o los receptores del fragmento FC de la inmunoglobulina G. Acá vamos a reconocer directamente, ¿sí? Un componente específico de ese antígeno, que va a ser el epítope, ¿sí? El antígeno es toda la molécula entera. Lo que va a reconocer específicamente el TCR a través del paratope va a ser el epítope, ¿sí? Saben ustedes, como todo lo que estuvimos hablando hasta ahora, que ese antígeno no va a ser la molécula entera que va a ser reconocido por el linfocito T, porque teníamos las células que eran las presentadoras de antígeno, las células dendríticas mieloides para activar a los linfocitos T, y
todas las células, todas las demás células que tenían la capacidad de presentar, sea por clase 1 o por clase 2, para presentarle a los linfocitos TCD4 o a los linfocitos TCD8. Pero es distinto el tipo de reconocimiento y se dice que es un poco más específico. Antes era totalmente diferente este reconocimiento. Antes se pensaba que la inmunidad adaptativa era específica y que la inmunidad innata era inespecífica, o sea, reconocía cualquier cosa. A partir del estudio cada vez mayor de los PAMs, o sea, los patrones moleculares asociados a patógenos, se sabe que esto también tendría cierta especificidad. Bien, esta es la molécula del receptor T. Si se acuerdan, como habíamos visto hasta ahora, y sobre todo que hablamos de linfocitos B, el BCR estaba conformado por esas inmunoglobulinas que estaban sobre la superficie de la membrana, y esta es la estructura del receptor T, que va a estar formado también, obviamente, por una proteína. Es una proteína que se va a sintetizar a partir del retículo endoplásmico rugoso, porque es una membrana que va a quedar en la membrana plasmática. No es una membrana del citosol, y es una membrana que además es una proteína, que va a estar conformada por cadena alfa y cadena beta en su estructura cuaternaria. Va a tener un sector o una parte, que es la que, como ustedes pueden ver, se une a la membrana plasmática o traspasa la membrana plasmática de un lado al otro. Y esta parte, la que está colorida, es la que va a estar conformada por distintos segmentos a partir de la transcripción y traducción de los genes que conforman el contenido genético de esa proteína, ¿sí? Esto que está acá en rojito y en amarillo, como ven, es muy distinto a este, que no es un rojo rojo, y este encima es verde y este es más clarito. Eso la filmina lo muestra por algo y ahora ya lo vamos a ver en breve. ¿Qué es lo que está acá abajo? Sobre todo que lo pueden ver con las letras D, D, I. Acá en amarillo no se ve, pero es la letra J, ¿sí? Entonces, ¿cómo es posible generar esta diversidad? Lo vemos a partir de esto, que es durante la ontogenia, así se llama la generación del repertorio de linfocitos T, eso lo pueden ver un poquito más en el libro, ontogenia. Vamos a ver que la información para sintetizar esa proteína está en el material genético, o sea, está en nuestro ADN, ¿sí? Ahí, como ven arriba de todo, dice ADN en configuración germinal. Todos nuestros genes que tienen la información para sintetizar distintas proteínas, está en configuración germinal, y quiere decir que están uno al lado del otro. No sé si se acuerdan un poquito de biología, pero cuando hablábamos de la generación de las proteínas o la transcripción y traducción de proteínas, lo que primero teníamos era una enzima que lo que hacía era una lectura 5'3' de este material genético para transcribirlo en el ARN. Posteriormente ese ARN se traducía en la proteína. Entonces, si la lectura es siempre la misma, 5'3', y los genes están uno al lado del otro, todas las proteínas se iban a generar de la misma forma. O sea, todos los TCR iban a tener el mismo epítope, el mismo paratope. ¿Entiende esto, chicas? Sí, sí. Entonces, si todas las proteínas que conforman nuestro TCR iban a ser la misma, no nos olvidemos que los distintos microorganismos tienen la posibilidad de hacer evasión de la respuesta inmune. ¿Por qué? Porque hacen variabilidad de las proteínas que exponen y que son reconocidas por nuestro sistema inmune. Entonces, cuando haya variabilidad de esos microorganismos, sobre todo de los virus, íbamos a quedar proclives a padecer todas las infecciones posibles, porque nuestras proteínas iban a quedar truncas para ese reconocimiento. Entonces, la fisiología del sistema inmune lo que hizo es hacer lo que se llama la recombinación somática, que es lo que dice la filmina. Recombinación somática, eso es lo que permite generar la variabilidad del paratope. Esto pasa tanto para el TCR como para el BCR, y lo que hace esta transcripción a través de la recombinación somática y enzimas que se llaman RAC1 y RAC2, o popularmente conocidas como recombinasas, lo que hacen es ir provocando cortes y empalmes en las zonas que no se transcriben, ¿sí? Y a través de esos cortes y empalmes se pueden ir perdiendo distintos segmentos. Entonces, la posterior unión de, por ejemplo, este fragmento B-alfa N con este B-alfa distinto, no este, ¿sí? Si otra proteína primero leyó va a ser muy distinta a la transcripción y traducción de la proteína de una que se conformó con este segmento, con este alelo y con este alelo, de la que se generó con este alelo y con este alelo. ¿Seguimos hasta ahí? Sí, sí.
Bien, entonces eso en primera parte es lo que permite la variabilidad de la generación del TCR. Lo mismo va a pasar con el BCR. Después vamos a ver cómo incrementamos esta variabilidad, pero eso es lo importante. O sea, primero se genera la unión de un segmento B con un segmento J y del otro lado se va a generar la unión de un segmento B con un segmento J y después con un segmento D distinto, ¿sí? Lo que están viendo acá, no se olviden, si no se acuerdan de biología, la información genética, que para un mismo componente, en un segmento y en otro, es lo que se conoce con el nombre de alelo, ¿sí? Los alelos es donde estaba la información genética. Entonces, las distintas uniones de los alelos es lo que iba a generar la variabilidad en la transcripción y posterior, obviamente, traducción de la proteína. Pero no se olviden entonces, variabilidad a partir de la recombinación somática. La recombinación somática se da durante la ontogenia. Esta ontogenia se va a ir dando a medida que el linfocito va pasando por distintos estadios en el timo, ¿sí? Esta célula ya estamos hablando de lo que es el timocito en el timo. Es muy breve, muy corto el periodo de que el progenitor linfoide en la médula ósea genera el timocito y pasa al timo. No hay mucho tiempo del timocito en la médula ósea. Prontamente, luego de que se genera el progenitor linfoide del timocito, pasa rápidamente al timo. Y en por distintos estadios se va a ir dando esta recombinación somática, que lo que va a ir permitiendo generar, en principio, un TCR inmaduro para un posterior TCR maduro con los distintos correceptores que sabemos que son, por ejemplo, el CD3, que es lo que marca que se trata de un linfocito T, y CD4 o CD8, y eso lo vamos a ir viendo posteriormente. Pero bueno, lo importante de esto es que la recombinación somática durante el estadio de la ontogenia permite generar la variabilidad para los distintos paratopes del TCR. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No se entendió. No, se entendió, profe. Bueno. Ahí está. Bueno, este es el timo, obviamente, que está conformado por una cápsula de tejido colágeno, una corteza y una médula. No nos vamos a meter mucho en la anatomía del órgano, esto es más de medicina, pero sí, obviamente, tienen que entender que el timo es esa estructura que se encuentra en el mediastino anterior, que está conformado por una cápsula, una corteza y una médula, que tiene vasos linfáticos y vasos sanguíneos. Va a llegar los timocitos a través de la sangre, como los ven que están ingresando acá. Este timocito está ingresando directamente desde la médula ósea, son vénulas de endotelio alto, que se llaman. Y entonces acá el timocito ingresa como lo que se conoce con el nombre de doble negativo, ¿sí? No expresa nada en la membrana, es un timocito totalmente inmaduro, por eso durante todo este estadio el timocito lo que va a ir haciendo es la maduración. Vuelvo a repetir, es un timocito virgen, es un linfocito T virgen, pero totalmente maduro una vez que sale del timo al pasar por todo ese estadio de recombinación somática de ontogenia. Lo que ustedes están viendo es a medida que ese timocito va pasando de la médula a la corteza y vuelve otra vez a la médula, se va a ir uniendo a distintas células del epitelio tímico o a las células dendríticas mieloides que hay en el timo para entrar en contacto con ¿qué? ¿Qué necesitamos que entre en contacto ese timocito, que es totalmente inmaduro hasta el momento? Puede ser las... no me sale. Puede ser las TMH clase 1 o clase 2. Bien, perfecto, sí, obviamente. Lo que primero tenemos que hacer, ubiquémonos en tiempo y espacio. Este timocito, si te está generando durante la ontogenia de una persona, de un individuo, es durante el estadio de un feto. O sea, acá nos estamos formando hasta nosotros mismos, ¿sí? Como personas. Entonces, en ese contexto, en el interior de la placenta materna, todavía no puede haber infecciones, obviamente, porque hay infecciones placentarias que pueden ser muy complicadas, pero si estamos en un estadio de normalidad y total esterilidad, no nos tendríamos que estar poniendo en contacto con ningún tipo de antígeno extraño, ¿sí? No habría ningún tipo de microorganismo. Pero sí, ese timocito tiene que empezar de alguna forma a entrar en contacto con cosas para saber si es un timocito que está generando un TCR que va a ser o no funcional. Porque si nosotros dejamos salir un timocito o linfocito T, ya propiamente dicho,
con un TCR que no tiene la posibilidad de reconocer nada, no va a servir de nada en la periferia. Y hasta inclusive este timocito, ¿qué se imaginan que tienen? Porque, no sé si lo leyeron, o gente que ya cursó la materia, ¿qué tendría que hacer este timocito? ¿Diferenciar qué cosa para no tener después efectos adversos? ¿Mm? Ay, no entendí la pregunta, perdón. ¿Qué tendría que reconocer este linfocito T para no tener efectos adversos en la periferia? ¿Qué tendría que saber determinar como célula que después va a matar células? ¿Qué tendría que saber hacer? ¿Diferenciar qué cosa? Y puede ser... Reconocer lo propio, digo. Bien, perfecto. No reconocer lo propio, sino diferenciar lo propio de lo extraño. Como les dije hasta ahora, no va a estar en contacto con nada de cosas extrañas, o sea, de microorganismos, pero sí saber qué es algo propio y qué no es propio, porque si nosotros dejamos salir a la periferia un linfocito T que no reconoce algo propio como propio y lo termina destruyendo, va a generar lo que se conoce con el nombre de autoinmunidad, y a partir de eso surgen las enfermedades autoinmunes, ¿sí? Entonces, este timocito, en su estadio de maduración, lo que va a tener que pasar es por procesos de selección positiva y negativa que vamos a ir viendo, para en primera instancia, a través de la selección positiva, eso después si quieren lo pueden leer un poquito más con profundidad y si hay dudas me lo preguntan en el libro, pero para ser un poco más rápido y poder avanzar con la clase, el linfocito T lo que tiene que hacer es diferenciar. En principio, si se puede unir a algo, porque si anda por la vida sin poder unirse a nada, no va a servir de nada, porque sabemos que el linfocito T, para que pueda cumplir su función, le tienen que presentar las cosas, ¿sí? Entonces, en primera instancia, lo que primero tiene que hacer ese timocito durante la maduración es poder lograr el contacto con qué molécula. CMH, ¿no, profe? Bien, con el complejo mayor de histocompatibilidad. O sea, el primer reconocimiento que tendría que lograr ese timocito es con el CMH, ¿sí? No hablamos ni siquiera todavía del péptido que está en el surco del CMH. Primero vamos a hablar de la interacción con el CMH. Y eso es lo que acá menciona la filmina a través de lo que es la generación positiva. Bueno, acá primero habla de lo que es los timocitos doble negativos, después los timocitos doble positivos. En principio se van a ir generando más linfocitos TCR con cadenas alfa-beta, pero no se olviden que también existen los gamma-delta, ¿sí? En todos sus distintos pasajes de médula y corteza va a ir generando durante la ontogenia este linfocito que se va a llamar TCD4, linfocito T doble negativo, linfocito T doble positivo, porque va logrando la expresión, con la expresión del TCR va a ir expresando tanto la molécula de CD4 como de CD8 y además de CD3. Si tienen el libro, hay un cuadrito muy lindo del libro que les empieza a marcar en los distintos estadios cómo va a ir presentando y qué cosas van a ir evolucionando, o va haciendo lo que se llama down regulation, que es la menor expresión de distintas moléculas, pero lo que termina bien por demarcar el linfocito T maduro. Entonces, como les dije, primero pasa por el estadio doble negativo y después doble positivo. Para pasar del doble positivo al simple positivo, o sea, quedarnos con esto de o que sea CD4 o que sea CD8, va a depender de estos procesos de selección. Bueno, esto es lo que mencionamos de la diversidad con los fragmentos BDJ. Esta es la primera instancia de la selección química, que es la selección positiva. Los timocitos doble positivos se expresan tanto CD4 como CD8, cuyos TCR reconocen con baja afinidad péptidos propios asociados al complejo mayor, C significa célula del epitelio tímico de la corteza, las C chiquititas de corteza, van a sobrevivir. Es decir, son seleccionados positivamente. En primera instancia, lo que hace la inmunología, o la fisiología de la inmunología, es rescatar a las células. Saber que si un timocito se puede unir a una célula del epitelio tímico a través de su TCR y los correceptores al complejo mayor de histocompatibilidad, genial. Ese timocito va a ser útil en la periferia. Si no se puede unir a nada, ese timocito no va a servir para nada, entonces muere por lo que se llama muerte por abandono. Sigue un poquito más de vida, pero después va a morir obviamente por apoptosis, o sea, por una muerte fisiológica. No vamos a matar nada que sea algo patológico, y no vamos a hacer nada de necrosis. Entonces, todo está determinado genéticamente, inclusive la muerte de los linfocitos. La selección química, inclusión de la tolerancia central, entonces esto es lo que habla de la selección negativa, que es el paso posterior a la selección positiva. Ya rescatamos de la muerte
a los linfocitos que pueden reconocer el complejo mayor de histocompatibilidad, ahora vamos a decir, este timocito con su TCR, ¿tiene mucha afinidad por lo que está reconociendo en el timo? Yo les hice un paréntesis recién y dije, estamos en el estadio placentario, o sea, todavía no tendríamos que conocer nada que sea extraño. Por lo tanto, todo lo que pueda llegar a reconocer el linfocito T por su TCR va a ser propio. Entonces, ¿cómo es la afinidad, cómo es la avidez de ese TCR por las cosas que está reconociendo? Y la avidez queda determinada por la cantidad de cosas que reconoce y con la señal o con la afinidad que reconoce esas cosas, como por ejemplo el modelo de la llave y la cerradura, ¿sí? Entonces, si ese timocito está reconociendo con muchísima avidez las cosas que están en el timo, son todas cosas que le están presentando las células del epitelio tímico, las células dendríticas mieloides de la médula, cosas propias, ¿sí? Entonces, si esa avidez es muy alta, bueno, ese linfocito si sale a la periferia va a generar autoinmunidad. ¡Pum! Hay que matarlo. Ahora ya no matamos más para rescatar de la muerte, o sea, ya no rescatamos de la muerte, sino que provocamos la muerte de los linfocitos que reconocen cosas con mucha avidez. ¿Se entiende eso? Pues estuve medio trabado. ¿Se entendió? Sí. Bien, genial. Entonces, eso es lo que se llama generación de tolerancia central. Generación de tolerancia central. Hay un estadio que, si nos metemos un poquito más en medicina, el libro dice que si ese linfocito T reconoce con muchísima avidez esas cosas que está reconociendo, se le puede llegar a dar la posibilidad de que genere la edición del receptor, o sea, hacer algún cambio a través de la genética, o a través de se vuelven a activar las enzimas recombinasas, ¿sí? Esas que hablamos recién, RAC1 y RAC2, se vuelven a activar y permiten la edición del receptor, o sea, generar un nuevo receptor. Si eso sigue con la misma avidez, listo, muere por apoptosis. Y si cambia por completo, se le permite sobrevivir, ¿sí? Los linfocitos, sabemos que salen del timo, se conocen con el nombre de TCD4 y TCD8, y esto depende de que si este proceso de selección negativa lo hacen a través de una célula dendrítica mieloide que le está presentando por clase 2 o por clase 1. Si se reconoció lo propio, esa molécula propia por un complejo clase 2, el que va a bajar la expresión va a ser el CD8 y va a quedar en la membrana de ese linfocito T el CD4. Si todo este contexto de selección negativa se da en una célula dendrítica mieloide que está presentando a través de clase 1, el que va a bajar la expresión en la membrana del linfocito T es el CD4 y va a quedar en la membrana el TCD8. Eso significa upregulation y downregulation de estas moléculas, particularmente CD4 y CD8. Bueno, ahí tenemos entonces que van a salir del timo, luego de este proceso de selección positiva y selección negativa, células o CD4 o CD8, y va a salir una intermedia que se la conoce, si la leen después en el libro, que se llama célula T reguladora, ¿sí? T reguladora natural, porque vamos a ver después, cuando hablemos ya de activación de linfocitos T, que de uno de los colaboradores se va a llamar además Treg o T regulador periférico, ¿sí? Entonces lo diferenciamos de ese porque sale directamente del timo con la expresión de CTLA4, esto no entiendo porque pregunto el examen, y el CD25 positivo. ¿Alguien sabe qué es el CD25 positivo? ¿Puede tener relación con la diferenciación, puede ser? ¿Qué diferenciación de qué, perdón? Busqué el concepto y era como el clúster de diferenciación 25. Esa es No, como sí, el sí, concepto, sí. pero no sé bien la función. Sí, todo lo que sea CD es clúster de diferenciación. Ah, cada listo. molécula es algo, así como habíamos dicho que el CD16 era el receptor del fragmento FC de la inmunoglobulina G, este CD25 positivo es una molécula muy importante en la activación del linfocito T. ¿Alguien la estudió, la leyó? ¿No? Bueno, después lo buscan para la clase que viene. No, la tenía anotada, pero la verdad no busqué bien su función. O sea, sé que era una T reguladora nada más, natural. Bueno, perfecto. Bien, entonces salen estas tres células del timo. Los TSD4, TSD8, obviamente positivos, que salen con ese nombre porque lo están expresando, o los T reguladores naturales, que son CTLA4. ¿Y qué era CTLA4? ¿Alguien leyó? ¿O sabe qué es? Pues yo les digo las cosas, pero no me contrapreguntan. Sino que como de memoria. Ay, no entendí.
Es CTLA4. CTLA4. Sí, es un trabalengua, pero bueno, es una molécula importante. Ay, no sé, profe. Puede ser, no sé si es esta, CTLA4, Sí. puede ser que inactive la mitosis. Bien, perfecto. Es un inhibidor de la generación del clon de células hijas. Perfecto, es un inhibidor. Eso lo vamos a ver después, la diferencia con el CD28, ¿sí? CD28, que es un activador cuando hablemos de activación de linfocitos T. Bueno, avanzamos. Esta filmina ya la habíamos visto. Perdón, profe, ¿qué es lo que inhibe? La mitosis, o sea, la división celular. Gracias. Ya la vimos esta también, como la célula dendrítica amiloide se dirige hacia el órgano linfático secundario en el proceso de la respuesta de fase aguda, sistémica. Todas esas pelotitas celestes o violetas son linfocitos T que están tratando de... O sea, ahora ya salimos de la parte de generación del linfocito T. Ya vamos a entrar en la parte de activación del linfocito T, ¿sí? Entonces, estos linfocitos T que salen del órgano linfático primario, el timo, van a ir a tratar de encontrar el péptido antigénico para el cual son específicos para generar a cabo su función. Y eso sabemos que lo hacen solo en los órganos linfáticos secundarios. El más representado es el ganglio linfático. Entonces, primero llega por linfa la célula dendrítica amiloide y por sangre van a llegar los linfocitos T, ¿sí? Que salen a través también las vénulas de endotelio alto, que son endotelios. Saben que el endotelio de las vénulas es endotelio plano, o sea, es célula epitelio plano, perdón. Estas son cilíndricos o cúbicas, ¿sí? Por eso se las conoce como vénulas de endotelio alto. Bueno, así habíamos visto algo semejante, ¿se acuerdan? De la activación y acción de las natural killer. Vamos a hablar de la activación y acción de los linfocitos T, que obviamente en principio necesitan dos señales de activación. Siempre la primera va a estar dada a través del reconocimiento del péptido antigénico. Abro paréntesis, algo que nunca se pueden olvidar, la única célula capaz de activar un linfocito T naive, sea CD4 o CD8, es la célula dendrítica mieloide, ¿sí? Por más que tengamos macrófagos o linfocitos B que puedan expresarse moléculas del complejo clase 2 y puedan presentarle los péptidos, pero la única que activa a los linfocitos TCD4 y a los linfocitos TCD8 cuando vienen del estadio naive son las células dendríticas mieloides, y eso va a quedar determinado por la posibilidad de generar un adecuado tenor de estimulación que no lo tiene ninguna otra célula. Y entonces la primera señal es el reconocimiento, el primer contacto del TCR con el complejo mayor de histocompatibilidad a través del TC4, que es lo que están viendo acá abajo. O sea, primero entra en contacto, la filmina no está mal, sino que lo que le quiere mostrar es que lo que primero reconoce es el CD4 del complejo mayor de histocompatibilidad. Y por eso es lo que le hice hincapié recién en el timo, que primero lo que reconocía el TCR era el complejo mayor de histocompatibilidad, sin que haya ningún péptido antigénico de por medio, ¿sí? Entonces, el primer contacto es el CD4 con el complejo mayor de histocompatibilidad. Dice, bueno, ¿esto es proclive de unirse? Sí. Se acerca un poquito más porque el CD4 se une al complejo mayor de histocompatibilidad. Y cuando el primer contacto del TCR con el péptido antigénico que está en este surquito, dice, sí, tengo especificidad para eso, bueno, ¿qué eran estas moléculas? ¿Se acuerdan? De adhesión. Son moléculas de adhesión. Bien, moléculas de adhesión celular y particularmente ¿de qué familia? Las integrinas pueden ser. Bien, integrinas son unas y las otras. Caderinas. No. Acuérdense que caderinas eran homófilas, eran caderina con caderina. Selectivinas. Integrinas con selectivinas no se unían. La familia de inmunoglobulinas. Sí, perfecto. La superfamilia de las inmunoglobulinas. Entonces, las integrinas tenían un paso previo al de la unión para generar esa adherencia estable, que cuando lo habíamos visto durante el homing, les había mencionado que cuando la interleuquina 8 era reconocida por el receptor de la célula que tenía la integrina, permitía que cambie su conformación estructural, digamos. ¿Se acuerdan que era un bracito como estaba medio plegado o que estaba del todo plegado?
y eso hace que se una directamente esa integrina, en este caso la LFA1, a la ICAM por completo. Y eso hace que se provoque, como le quería mostrar el paso siguiente, por eso la fletita, totalmente la unión del TCR con el complejo mayor de histocompatibilidad conteniendo el surco. Ven que esto es como que está extendido y esto es como que está más apretadito, ¿sí? Entonces, recién acá, esto es la primer señal de activación. Esto no es señal de activación, esto es señal de atrapamiento o de fijación, ¿sí? Que son unas moléculas de las integrinas que permitían la adherencia estable. Nos estaría faltando la segunda señal que está dado por esta filmina. Recién les mencioné que era CTLA4, me dijeron que era un componente inhibitorio. Bueno, y CTLA4, ¿qué reconoce? Lo mismo que reconoce CD28. Entonces, la diferencia, ¿cuál es? Que el CD28 se expone en la membrana de la célula de forma constitutiva. O sea, este CD28, que es este acá está medio, parece inespecífica la aclaración. O sea, CD80-86 obviamente lo expresaba la célula dendrítica amiloide, que si se acuerdan de la filmina antes del parcial, esa célula dendrítica amiloide, que siempre les dije que era una célula activa, pero era muy distinta a la que estaba en la periferia con la del órgano linfático secundario, expresaba la mayor cantidad de esas moléculas coestimulatorias. Era B7 o B7-1, o lo mismo CD80, CD86. Y ahí lo expresa la dendrítica amiloide, porque también estaba completando su maduración, ¿sí? Y es reconocido por este CD28 que está expresado en forma constitutiva, o sea, no hay que esperar que el linfocito T se active para que se exprese el CD28, siempre se expresa el CD28 y eso es lo que transmite la segunda señal. ¿A dónde se transmiten esas dos señales, chicas? Para ver si estamos pensando correctamente. Al linfocito T. Estás en el linfocito T. ¿A la célula blanco? No, esta señal, o sea, señal 1 y señal 2, ¿a dónde se estaría transmitiendo? Al núcleo. Claro, al núcleo para que la célula genere una respuesta a través de la transcripción y traducción de proteínas que permitan que ese linfocito T, sea efector o sea citotóxico, lleve a cabo su función, ¿sí? Entonces, molécula señal 1, señal 2 es una señal de activación al interior del núcleo de la célula a través de una serie de fosforilaciones y desfosforilaciones de una cadena de proteínas para que se transcriban las señales al interior del núcleo y eso genere una respuesta en la célula. Eso hace que la célula se active, ¡pum!, generación de células hijas. Ese linfocito empieza a aumentar el clon de células hijas. ¿Sí? Tenemos un montón de linfocitos TCD8 con la misma especificidad del receptor. ¿Sí? Ese linfocito no va a andar solo por la vida. Va a generar células hijas que van a tener el mismo TCR. ¿Sí? Entonces, va a salir efector hacia la periferia para encontrarse si es un CD4 con la célula que tenga que colaborar y si es un CD8 con la célula que tenga que matar. ¿Qué tipo de célula mataba la natural killer? Tumorales, Tumorales, bien. virus, No, La célula infectada por virus. eso sí. No mata el microorganismo, No mata. sino que mata la célula blanco, la célula nuestra, infectada por un virus. infectada. El linfocito TC8 hace lo mismo. Mata una célula que perdió el control del ciclo celular y se tumorizó, o la célula infectada, por ejemplo, por virus. ¿Sí? Y los TCD4, que se diferencian en los distintos perfiles que vamos a ver luego, solo uno queda en el interior del órgano linfático, y vamos a ver cuál es, y el resto se dirige a los distintos tejidos periféricos para cumplir sus funciones colaboradoras. Pero esto es señal 1 y señal 2 de activación. Rápidamente les comento, si no tenemos esta señal 2 de activación, ¿por qué puede pasar que no haya señal 2 de activación? ¿Quién no tiene que presentar esa molécula? ¿Por qué no puede haber señal 2 de activación en la activación de un linfocito T? ¿Qué puede estar pasando con esta célula dendrítica? Yo les dije recién que la célula dendrítica totalmente madura, igualmente activa que en la periferia, pero totalmente madura en el órgano linfático secundario, tenía la máxima expresión de esta molécula coestimulatoria y además de complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Qué puede pasar para que esa célula dendrítica no
expresa esa molécula coestimulatoria. Traten de leer, chicos, así es más fácil para seguir la clase. Bueno, esa célula dendrítica en su camino hacia el órgano linfático secundario se puede ir sin la necesidad de que se haya desencadenado una respuesta inflamatoria y que no esté en un proceso de maduración, sino que se le arrastró la linfa y es una célula que en vez de ir cambiando todo lo que vimos que cambia la dendrítica mieloide cuando está en el tejido periférico, cuando está en el órgano linfático secundario, no suceda, porque no está madurando, sino que está envejecida la célula, perdió su unión a las células circundantes y por eso migra, y no hay expresión ni del CD8, ni del complejo mayor de histocompatibilidad, ni de las moléculas coestimulatorias. Entonces, en ese sentido, podríamos estar hablando de un contexto de que no hay una infección, de que no hay microorganismos, ni como así tampoco de antígenos para procesar y presentar. Pero si tenemos este complejo mayor de histocompatibilidad en la membrana, sí o sí tiene que tener un péptido. ¿Y ese péptido de qué molécula va a venir? ¿Qué molécula sería que se procesó y se presentó? ¿De algún patógeno? No, por eso te digo, si es una célula que no está madurando, no hay un proceso inflamatorio, sino que fue arrastrada por la linfa porque está envejecida, ¿de dónde va a venir esa molécula que está en el surco? De una molécula propia, chicas, porque no hay microorganismos. Llamamos antígeno a la palabra general del contexto de lo que se está presentando ahí, porque podría ser algo extraño. Pero en tal sentido, si esa molécula de complejo mayor está en la membrana, sí o sí tiene que tener algo en el surco, porque si no se endocita y se elimina. Entonces, siempre va a haber algo que se esté procesando y presentando. Eso va mucho más que ver con la fisiología de la inmunidad, que es para estar siempre reconociendo lo propio y lo extraño y no desencadenar una respuesta en vano. Pero entonces, si esta célula dendrítica migró al órgano linfático secundario, no en un proceso de maduración, sino porque la arrastró la linfa, y no tiene esta segunda señal, lo que podría llegar presentando acá sería un péptido de una molécula propia. Y si este linfocito T falló, porque siempre puede fallar, el proceso de tolerancia central, y este TCR podría reconocer este péptido antigénico, que es algo propio, se podría generar una respuesta autoinmune. Entonces, en lo que se conoce con el nombre de tolerancia periférica, esa célula dendrítica que se la conoce con el nombre de tolerogénica, que no expresa estas moléculas coestimulatorias, no le va a dar la segunda señal al linfocito T, y este linfocito T va a morir por lo que se conoce con el nombre de apoptosis, ¿sí? O sea, también va a ser una célula dendrítica tolerogénica y un linfocito que muere porque no encuentra la segunda señal de activación. ¿Se entendió? Sí. Profe, ¿qué está inmadura entonces la célula dendrítica? Una célula inmadura, claro. Es una célula que se olvide que la diferencia es hablar de madurez o inmadurez. Son células que son siempre, traten de apagar el micrófono así no seco. Son células que tienen siempre actividad. En la periferia hacen una cosa que es distinta a la que hacen en el órgano linfático secundario. Pero lo que hablamos la diferencia es hablar de madurez o inmadurez. Entonces, una célula que no está en el contexto de una respuesta inmune infecciosa, una inflamación que la hacía migrar en el contexto de la maduración y expresar más cantidad de moléculas coestimulatorias, más cantidad de complejo mayor de histocompatibilidad, es una célula que se la conoce con el nombre de tolerogénica, ¿sí? Entonces, este linfocito T va a morir por apoptosis y solo reconoce este péptido propio, señal 1, pero no tiene el CD28 para recibir la segunda señal de activación. ¿Se entendió? Sí. Bien, perfecto. En todo el camino de activación de este linfocito T, yo les dije que este CD28 está de forma constitutiva. El que no está de forma constitutiva y que se empieza a expresar una vez que el linfocito T se activa, es el que les mencioné hace un ratito atrás, que sí está en forma constitutiva en los T reguladores naturales, que era el CTLA4. En los efectores, los TC4, TC8, en el contexto de la activación, una vez que se activa y el sistema inmune dice, bueno, hay que empezar a frenar la activación de estos linfocitos T, se empieza a expresar en la membrana el CTLA4, ¿sí? Ese CTLA4, este es lo que les mencioné recién, esto es lo del complejo mayor de histocompatibilidad, la señal 2 anergia clonal, ¿sí? Porque no está la señal 2, eso después lo repasan tranquilas. Lo que se empieza a expresar es el... ¿Dónde está?
Pero, aguárdame un minutito. Bueno, no lo estoy viendo. Bueno, se los comento rápidamente. Lo que se empieza a expresar es el CTLA4. El CTLA4 lo que tiene es muchísima mayor afinidad por esa CD80 y 86. Entonces, en principio, desplazaría el CD28 que estaría dando la segunda señal. Y además de que lo desplaza, entonces ya ese CD28 nos sigue dando la segunda señal de activación y por lo tanto el linfocito T empieza a frenar su activación o su mitosis, el CTLA4 empieza a transmitir señales negativas. Y ahí es como que ayuda también a frenar la activación de los linfocitos T. Estos son datos accesorios, pero importantes. O sea, es importante que sea una activación en conjunto, tanto el CD4 como el CD8. ¿Por qué? Porque el CD8 necesita un poquito de más moléculas de estimulación de la célula dendrítica mieloide. Entonces, si el CD4 se activa primero, hace que la dendrítica, que es esta filmina que viene acá, exprese mayor cantidad de estas moléculas, de CD40 y CD40 ligando. Y eso hace que se expresen más moléculas coestimulatorias, ¿sí? Entonces, le va a servir mucho más al linfocito TC8, que es lo que dice acá, ¿ven? Requieren un tenor más alto de moléculas coestimulatorias. Eso surge de esa expresión CD40 ligando, mayor cantidad de moléculas B7 en la célula dendrítica mieloide, y eso permite una activación más efectiva del linfocito TCD8. Eso es lo que se llama activación en conjunto CD4-CD8. Esto es más de lo mismo. Estos son los distintos perfiles que vemos de los linfocitos TCD4 y que el TCD8 es solo una célula citotóxica. Fíjense, la H es de helper, es de colaborador en inglés, TH1, TH2. Cuando yo empecé a estudiar existían solo estos dos perfiles, TH1 y TH2. Hoy existen todos estos y muchos más en investigación. Este es el T folicular helper. ¿Por qué les parece que es T folicular helper? ¿Qué les podría hacer pensar? ¿Dónde va ese linfocito T? En el ganglio, ¿no? Sí, ¿en qué parte del ganglio? En los folículos. Bien, es el único linfocito T helper o T colaborador que se queda en el ganglio y, como bien vos dijiste, en el folículo. ¿Y para qué va a quedar en el folículo? ¿Qué va a hacer? ¿Qué hay en el folículo? ¿Cómo estaba conformado el folículo? Que eran esas pelotitas amarillas que habíamos visto en la clase previa al parcial o que la repasamos recién. Linfocitos vírgenes, ¿no? ¿Pero qué linfocitos? ¿Qué tipo de linfocitos? El B. El B. Bien, son linfocitos B. Entonces, por ende, lo que va a hacer es el T folicular helper, es el que va a colaborar con la señal de activación del linfocito T. ¿Sí? O sea, los linfocitos, del linfocito B. ¿Sí? Pero ahora bien, el linfocito B, avanzando un poquito, ¿no? Dijimos que nadie le presenta nada. ¿Sí? Entonces, ¿quién le va a presentar a quién? ¿Se entiende la pregunta? Algo ya sabemos de que el linfocito B se activa en reconocimiento del antígeno en su conformación nativa. Nadie le va a presentar nada. Pero nosotros necesitamos la colaboración para la activación del linfocito B, no del linfocito T. Entonces, ¿cómo es el razonamiento? ¿Alguien leyó algo? ¿No? Bueno, No mucho. Cuando veamos linfocitos B, lo vamos a... Bien, estudienlo para la clase de linfocitos B, así les queda más claro y yo no se los digo como un lorito y no se les hace lío. Pero Dale. Es interesante el procedimiento. Bien, bueno, entonces, esperen que se me fue a la mente la filmina. ¿Dónde está? Acá. Los linfocitos T efectores generados en CD4 CD8 no requieren coestimulación. Bien, esto es importante. Recién hablamos de la activación, ¿sí? O sea, la primera activación desde un linfocito T naive a un linfocito T activado. Los linfocitos T
Una vez que son activados, o sea, el TCD8 positivo pasa a ser un T citotóxico y el linfocito TCD4 pasa a ser un linfocito T helper, sea 1, 2, el que sea, cuando llegan a lo que tienen que reconocer, el CD8 para matarlo o el CD4, el helper, para colaborar, necesitan otra vez reconocer. No es que van a ir a cualquier lado y van a cumplir su función o el linfocito CD8 va a matar cualquier cosa. No, otra vez a través del TCR necesita que la célula que tiene que ser eliminada porque es un citotóxico o la célula con la que van a colaborar, los helper, necesitan otra vez presentarle, ¿sí? En ese contexto, en esa representación, no se necesita todo este tenor de moléculas coestimulatorias, o sea, no se necesita una segunda señal. Entonces ahí, tanto el macrófago para los linfocitos TCD4, helper 2, como los linfocitos B, en el contexto de su activación, como vamos a ver luego, ya no necesitan volver a expresar moléculas coestimulatorias, que además de que no la tienen, porque les dije que la única que tenía la máxima expresión de estas moléculas estimulatorias eran las células dendríticas mieloides. Acá estas células no tienen esa capacidad, entonces si se requiriera o requiriese una señal semejante a la de la activación, sería imposible que esa interacción se dé. Entonces, eso es lo que quiere decir esta filmina. Una vez que tenemos a la célula efectora, o sea, funcional, activada, ya solo necesitamos el reconocimiento a partir del TCR, pero no a través del CD28. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí. Bien, perfecto. Bueno, ya terminando porque se van a hacer las 6 y tienen otras materias seguro. Nada, estos son los distintos. Después, cuando las células se activan, esto obviamente no se olviden que pasa en órganos linfáticos secundarios, que no es solo el ganglio, ¿sí? Esto puede pasar la activación en el contexto de lo que se llama sitios inductivos. No creo que lleguemos a ver mucosas, no lo vamos a hacer porque no nos da el tiempo, pero las mucosas, por ejemplo, la mucosa del tubo digestivo, existe en el contexto de la lámina propia lo que se conocen los sitios inductivos, que es el lugar donde estaría como la conformación del ganglio, de los folículos, donde se va a llegar a cabo la activación de estas células, ¿sí? Y después van a derivar a los sitios efectores. Para llegar a esos distintos lugares, también se produce lo que es el homing, y el homing va a estar dado por estas distintas moléculas o correceptores, como CCR9, CCR4, que son receptores que van a ir reconociendo distintos ligandos que les va a permitir un homing hacia la piel o hacia la mucosa, ¿sí? O sea, los linfocitos no cualquiera va a la mucosa o no cualquiera va a la piel. Eso queda determinado en el contexto de la activación con la célula dendrítica. Si es una célula dendrítica que está en la piel y se llama célula de Langerhans, va a expresar las moléculas que van a permitir el homing hacia la piel. Si es una dendrítica mieloide que está en la mucosa del tubo digestivo, va a expresar distintas moléculas que le van a permitir al linfocito T expresar receptores que la lleven al reconocimiento de ligandos en la mucosa del tubo digestivo. ¿Se entendió eso? Sí, sí, perfecto. Bien. Bueno, y hablar de activación y función es lo mismo que la natural killer. No nos vamos a meter en eso. La activación dijimos que era por mecanismos secretorios y no secretorios. Aparte no hice tanto hincapié en el examen con la natural killer, así que tampoco lo voy a hacer con esta. Pero es lo mismo, ¿sí? La activación a través del FAS ligando y la liberación de granzimas y perforinas, ¿sí? Esa es la forma con que los linfocitos TCD8 matan a la célula blanco. No se olviden que es una célula blanco que está infectada o que está tumorizada, ¿sí? También a partir de la expresión de interferón gamma y TNF-alfa, que es una molécula proinflamatoria. Bueno, esto lo repasan, son las distintas funciones de los perfiles, ¿sí? Todas, fíjense que todas pueden generar autoinmunidad porque fallaron los fenómenos de autoinmunidad, de tolerancia central, como vimos, la selección positiva y negativa, y la tolerancia periférica con la célula dendrítica tolerogénica, ¿sí? Si tienen alguna duda de esto, me lo preguntan. Estos son los distintos perfiles TSD4, TH1, T folicular helper, TH2, que como vieron en la filmina anterior cumplen distintas funciones. Esto que está acá. Lo que les menciona esta filmina es que lo que está entre esta célula, que es la efectora que se está diferenciando, y la diferenciada, esta o en el medio hay distintas interleuquinas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hay interleuquina 21 en el medio, bueno, este T efector sabemos que está en el contexto de una respuesta que se necesita un T folicular helper porque hay que activar un linfocito B, entonces se va a diferenciar en esa célula. Si hay en el medio mucha interleuquina 4, como hay acá,
o este factor estimulante de tejido poyético, se va a diferenciar en un TH2. No se olviden que esta interleuquina 4 la sintetiza y la libera el mastocito. Entonces, esto va a tener mucho que ver, la diferenciación de este TH2 en todo el contexto de una respuesta para parásitos o fenómenos alérgicos, ¿sí? Pero eso es lo que quiero que entiendan. Si en el medio hay una u otra citoquina, se va a generar la diferenciación en uno u otro perfil. La interleuquina 2 es muy importante en el medio y es la principal interleuquina que libera la célula dendrítica mieloide, ¿sí? Entonces vamos a hacer una diferenciación de una célula T CD4 en un perfil TH1, ¿sí? En un T regulatorio, este es el que le mencionaba, inducible, la I es de inducible, que es distinto del natural, que es salida del timo, va a haber expresión de TGS beta, o sea, una citoquina antiinflamatoria. ¿Se entendió? Sí, te consulto. Sí. Esto estaría bueno que nos acordemos, más o menos, la interleuquina en general Acordarse más y que la nada de función los de cada distintos uno. Claro, acordarse de los perfiles, la función y qué tipo de interleuquina puede generar la diferenciación en uno u otro perfil, pero más que nada porque se razona eso, ¿no? Porque No, obvio, obvio. recuerden de memoria, porque como les dije, la interleuquina 21 vamos a ver que tiene mucho que ver con la activación de los linfocitos B cuando hablemos de linfocitos B. Y como les dije, la interleuquina 4 tiene mucho que ver en la respuesta frente a parásitos o fenómenos de alergia. Entonces, se va a diferenciar en un TH2 y el TH2 va a ser muy importante, inclusive en el switch de las inmunoglobulinas, ¿sí? A la inmunoglobulina E, ¿sí? Que es muy importante en la diferenciación frente a parásitos o fenómenos de alergia. Perfecto. Esto es lo que libera cada célula, los distintos perfiles, y bueno, ya empieza a hablar de cada una de las funciones de las células, así que no, eso ya es muy medicina y no vamos a hablar tanto de eso, ¿sí? La clase que viene no vamos a llegar, ya son las 6, vamos a hablar bien de linfocitos B, ¿sí? Ya con eso estaríamos terminando y eso sería lo que entra en agotado tiempo para el segundo parcial. Ok, perfecto. Bueno, ¿dudas, preguntas? Yo tengo una pregunta de cómo queda el cronograma entonces. La próxima clase sería de linfocitos B. Sí, Y después vamos a tratar de avanzar lo más que podamos la clase que viene, ¿sí? Igual no queda mucho más desde lo importante para el curso, ¿sí? Bien. ¿Profe, hasta acá o vamos a ver los más mecanismos? Por los linfos, ¿vamos a seguir viendo o termina acá? Sí, Ah, ok, correcto. ok. Ah, pues, lo anterior dijiste que no iba, que no lo tomemos tanto en cuenta las otras filminas. Ok, Claro. ok. Bueno, muy bien. Uy, están escuchando música, esto lo que... ¿Quieren parar un minutito? Bueno. Bien, le doy unos minutitos y ya seguimos, ¿sí?
Bueno, chicas, seguimos un ratito más. Dale. Bueno, entonces, de esto de los perfiles solo les voy a mencionar las cosas importantes, o sea, los perfiles son el TH1, el TH2, el T folicular helper, los T reguladores, obviamente, y el TH17. Eso que están viendo en la filmina es el, digamos, medio agrandado, por así decirlo, el tejido pulmonar, ¿sí? Donde en este lugar van a migrar los linfocitos T foliculares, los linfocitos T helper 1, que van a colaborar con los macrófagos. Por eso les decía no profundizar mucho en esto, porque es más de medicina, pero por ejemplo en el contexto de una respuesta frente a una infección bacteriana, que es el Mycobacterium tuberculosis. Esta bacteria es una bacteria que es intracelular y que generalmente, como es una bacteria que es muy aerófila, o sea, necesita oxígeno para subsistir, obviamente en el lugar donde hay mayor cantidad, mayor tenor de oxígeno, concentración de oxígenos en los pulmones, y va a ir a ocupar el interior de los alveolocitos de tipo 2, que son los macrófagos,
que están en el parénquima pulmonar. ¿Sí? Esos, a ver, en nuestro medio, ¿sí? Hay muchísima circulación de la bacteria. Entonces, la mayoría de nosotros seguramente tuvo o tiene contacto con, más si estamos en medios hospitalarios, y entramos en contacto con distintas clases o distintos tipos de pacientes, es obvio que estamos en contacto con este microorganismo. ¿Alguno que haya hecho una prueba de ingreso para un trabajo, le hicieron la PPD? ¿Quiere tomar algo? Bueno, dominan todo el día. ¿La cuál? PPD. ¿Nadie? No. No, ¿Saben no, lo que es? ¿No saben lo que es? no me suena. ¿O prueba de No, no. Maltú? No. Bueno, la PPD... ¿Es obligatoria? Y cuando vas a estar empleado en algún lugar de trabajo, generalmente te la hacen. Nunca le pincharon en el antebrazo, capaz que se le hicieron, pero no recuerdan el nombre. No, Te no. hacen un pinchacito en el brazo, en la parte subcutánea, y se lee a los 48 o 72 horas. No. Solo análisis de sangre. Eso Bueno. no. PPD, en realidad la prueba se llama prueba de Mantoux, y lo que se pone es la PPD, que es el derivado proteico purificado. Este derivado proteico purificado es un componente de la bacteria, obviamente que está modificado, ¿sí? En realidad es del Mycobacterium bovino, no de un Mycobacterium tuberculosis que infecta al humano, pero lo que se hace es buscar la respuesta inmune frente a ese componente, ¿sí? Esto se hace a nivel subcutáneo, se inocula a nivel subcutáneo, se pone en tiempo cero y se hace la lectura a nivel de la palpación no visual del eritema que se genera, ¿sí? O sea, no se lee por el color, sino por la palpación del el radio digamos, de ese eritema, ¿sí? O sea, y lo que se está desencadenando ahí es la respuesta inmune innata, o sea, que es el macrófago, ¿no? Que están reconociendo ese microorganismo, ese componente, y dependiendo de si han estado expuestos o no a ese microorganismo, se va a dar un radio u otro radio. Se dice que las personas que están en contacto simplemente, que no están infectados, tienen un radio del eritema de 5 milímetros. Las personas que están infectadas, ¿sí?, por esta bacteria, el radio es de 10 milímetros. Y en un paciente inmunosuprimido, como es un paciente HIV, por ejemplo, un paciente en el contexto del SIDA, o sea en inmunodeficiencia, un radio de 5 milímetros, que para una persona normal era contacto, para ese individuo ya es infección. ¿Sí? Entonces, esto que estamos viendo en esa imagen, en esa foto, son todos los macrófagos que tienen en el interior al Mycobacterium tuberculosis, el agente causal de la tuberculosis. Si el inóculo es bajito, ¿sí?, si hay poca cantidad de Mycobacterium tuberculosis, a esto venía de que si estuviste en contacto o que si estás infectado, es como un parasitismo, digamos. La bacteria está en el interior del macrófago, pero no hace daño y el macrófago no la elimina. Eso también tiene que ver con el estado de la respuesta inmune de ese individuo. Ahora, si el individuo es inmunosuprimido y sus macrófagos no funcionan correctamente o es muchísima la cantidad de Mycobacterium tuberculosis que hay, bueno, eso ya genera otro tipo de daño a nivel del parénquima pulmonar, y es lo que vamos a ver posterior, que es la generación del granuloma, que es esta imagen. Esta es una tinción HIE de parénquima pulmonar. Lo que están viendo en el centro, que es como todo un poco más borroso, sin la presencia de células, que estaría representado por esto, es lo que se conoce con el nombre de Casium, porque tiene una consistencia semejante al queso blanco, que tiene que ver con toda la desencadenación, cómo se desencadena la respuesta inmune, en principio innata y después adaptativa. Acá lo que están viendo es cómo estos linfocitos TH1 vienen a colaborar con el macrófago, que es la célula de la inmunidad innata efectora contra ese microorganismo. Por eso les dije que eran
linfocitos colaboradores, no efectores. O sea, esos TH1 no van a ir a matar al macrófago. Van a ayudar a la activación del macrófago para que sea como vimos, a través de mecanismos oxígeno dependientes o oxígeno independientes, que provoquen la muerte de la bacteria. Como le dije, si el contexto es de una inmunosupresión o es mucho el tenor de la bacteria, esto se descontrola un poco, los macrófagos no funcionan muy bien, se genera como esa unión, ¿sí?, de las distintas membranas celulares de los macrófagos. La idea es tratar de disminuir el contenido de oxígeno para que la bacteria muera, pero en tal sentido se genera la necrosis del tejido y por eso la lesión y la formación del granuloma, ¿sí? Acá lo importante entonces es que el linfocito T viene a ayudar o a colaborar con la activación del macrófago. Pero es el macrófago el que le está presentando, y por eso hablábamos de la segunda presentación recién, sin la coestimulación de la dendrítica, para que el macrófago empiece a activarse y generar estos mecanismos oxígeno dependientes u oxígeno independiente. Bueno, esto ya sí es lo que les decía, que es mucho más médico. Esta es la TH17, que es la otra célula T colaboradora, pero ya para infecciones, y la anterior era para bacterias intracelulares, esta es más que nada para bacterias extracelulares y tiene que ver con la liberación de distintas citoquinas que van a llevar a cabo una respuesta inflamatoria para tratar de matar a esa bacteria. Interleuquina 17, bien. Con el neutrófilo y todo lo que sabemos de la inmunidad innata para la respuesta frente a bacterias. Bueno, estos son los TH2. Los TH2 recién les mencioné que eran importantes frente a parásitos y en las reacciones de alergia. Cuando veamos y llegamos a ver hipersensibilidad en las próximas clases, después de linfocitos B, vamos a ver cómo se desencadena el switch de isotipo de las inmunoglobulinas y entre ellas vamos a hablar de la inmunoglobulina E. Pero son los TH2 los que van a colaborar, no van a matar al parásito. No sé si vieron en microbiología que existen los parásitos helmintos. Sí. Yo no puse todavía. Bueno, acá no vamos a matar al parásito porque no se va a poder fagocitar este parásito, que es un parásito pluricelular, sino lo que vamos a tener que hacer es ayudar a la inmunidad a que elimine componentes que provoquen la muerte de ese parásito. Y lo que están viendo acá abajo es, por ejemplo, cómo se modifica la luz del bronquio de un paciente asmático, por alergia, porque hay distintos tipos de asma, pero en el contexto de alergia es así como se remodela, por así decirlo, la mucosa de la luz bronquial, ¿sí? Estas son las... no piensen a la inmunidad como algo separado, ¿sí? O sea, siempre les mencioné que si bien pensamos a la inmunidad innata como la primera que se activa y que la inmunidad adaptativa tiene 7 a 10 días para activarse, bueno, pero no se olviden que puede haber células de la inmunidad adaptativa de un encuentro previo que ya van a estar más prontas para activarse. En este sentido, lo que les digo es que no piensen a los linfocitos TH2 actuando solos en el contexto de una infección parasitaria o de un fenómeno de alergia. No, es todo integrado. Actúa la inmunidad innata con, por ejemplo, los eosinófilos. Un paciente que tiene una infección por un parásito tiene eosinófilos altísimos. Los linfocitos B, que se diferencian a plasmoblastos, plasmocitos y generan la inmunoglobulina que les dije, que es la inmunoglobulina E, que si bien está en una concentración muy aumentada, pero nunca llega a la concentración de una inmunoglobulina M o de una inmunoglobulina G, pero sí se incrementa muchísimo. Todo esto tiene que ver con el círculo que se activa, que está todo en favorecer este tipo de respuesta. Entonces, la interleuquina 4, que cuando les dije estaba en el medio, y el linfocito TCD4 se diferenciaba en un efector y se diferenciaba en TH2, tiene que ver con que está todo en este contexto integrado de respuesta inmune. No pensamos en la respuesta inmune innata separada de la respuesta inmune adaptativa con el TH2 o con los linfocitos B y la generación de anticuerpos, ¿sí?
Eso es lo que quiero que piensen. Pero sí, lo vemos o lo estudiamos así, seccionado, porque si no sería imposible estudiar todo. Y por eso ahí la filmina dice, dentro del ganglio, los linfocitos B, que se activan, se van a diferenciar en plasmoblastos, plasmocitos, para generar anticuerpos que van a tener, cuando veamos linfocitos B, el cambio de la clase de la inmunoglobulina hacia la inmunoglobulina E. Esto es todo muy fisiológico o fisiopatológico, pero bueno, se los menciono para que lo tengan. Y que ya lo vamos a ver un poco más la clase que viene cuando veamos linfocitos B, yo recién les mencioné que el que reconoce el péptido antigénico en el contexto del complejo mastohistopatidea es el T, pero el folicular helper al que va a ayudar es al B, entonces es medio contradictorio la oración. Bueno, el linfocito B como célula presentadora profesional tiene la capacidad a través del complejo mayor de clase 2 presentarle péptidos al T folicular helper, pero como vimos anteriormente en una segunda instancia, ya ahora sin la colaboración de esas moléculas coestimulatorias, para que el linfocito T helper le pueda dar al linfocito B la segunda señal de activación. Entonces es como que es medio, no sé cómo decirlo, simbiótico, es la necesidad de uno para el otro para poder activarse. O sea, el B le presenta al T, pero para que el T le pueda dar la segunda señal al B. Y cuando veamos linfocitos B vamos a ver que se dan dos instancias de colaboración, una que se da en el interior del folículo primero y una segunda instancia, que la vamos a ver más la semana que viene, en el borde del folículo. ¿Sí? Y eso va a tener que ver cómo se modifica ese folículo, que habíamos dicho que era un folículo primario y un folículo secundario, cuando teníamos los distintos tipos de linfocitos B activados o no. Y estas son las células T regulatorias, ¿sí? Estamos hablando de los linfocitos TCD4, por ende vamos a hablar de células T regulatorias inducibles, y que se las diferencie de las naturales, como está separada la filmina, en que las naturales expresaban directamente el CTLA4 y la molécula CD25 positivo. Eso me tienen que decir la próxima, si no lo vemos ahora, qué tipo de molécula es. ¿Sí? Bueno, esto es como una integración y este es el final. Bueno, ¿dudas, preguntas? No. Nos queda por ver linfocitos B y vamos a ver si podemos ver, yo ya ni me acuerdo qué cantidad de clases nos quedan, pero bueno, si nos quedan alguna otra clase, que tiene que ser además una de repaso, tenemos que ver la posibilidad de ver exploración del sistema inmune, que es importante, que les va a servir a ustedes en la práctica, y no muy fisiológicamente, pero sí cosas elementales, y sobre todo para hablar de un tipo de hipersensibilidad que es importante para el técnico en hemoterapia, lo que es hipersensibilidad. Ok, profe, ¿te puedo hacer una consulta? No sé si es posible, pero la primera vez nos había subido medio un cuestionario para hacer, fue una pregunta, ¿no? A través de ver algo al microscopio. Te quería consultar si, no sé si tenés tiempo, ¿no? De por ahí hacer algo. No hay tiempo, no hay tal tiempo, pero si podés hacer algo así relacionado al linfo B o T. T. Trabajo práctico. Sí. Estaría bueno más que nada después de la clase que viene si integramos las dos. Pero bueno, si puedo en esta semana les dejo algo ya subido para que me vayan respondiendo. Dale, sí, más que nada para guiarnos más o menos las preguntas posibles, ¿viste? Para el próximo parcial. Por ahí no posibles, pero para como ya ir adentrándonos bien qué es lo que hay que saber en específico. Pero bueno, igual, sí, si se junta el linfo B y T, también no pasa nada. Solo consultar si se podía esa posibilidad. Dale, perfecto. Bueno, gracias. Listo, chicas. Nos vemos la semana que viene. Yo tengo una duda. Sí. ¿Quién habla? Yo, Sabrina. Entonces, ¿el perfil T folicular va a colaborar con el linfocito B? Primero, es la única, como hablé rápidamente recién. Apagá un poquito el micrófono, si no se hace eco y no escucho, perdón. Es el único que va a quedar en el interior del órgano linfático secundario. ¿Sí? Todos los otros perfiles, como vimos, y esa era la intención de mostrarles el TH1,
salen del órgano linfático. Como le dije, el TH1 va a ir al pulmón, porque va a colaborar con el macrófago, el TH17 va a ir al tejido periférico, donde se está llevando a cabo la infección por las bacterias extracelular, y los T reguladores van a ir a tratar de inhibir o frenar un poco la respuesta inmune en cada uno de los tejidos donde se esté desarrollando la inmunidad. El T folicular helper es el único que queda en el interior del órgano linfático secundario. Lo llamo así para que no solo centren esto a un ganglio, ¿sí? Y como tal, como el nombre lo dice, en el interior del folículo para dar la primera interacción con el linfocito B y una segunda interacción, como vamos a ver la clase que viene, en el borde del folículo. Pero sí es el que colabora para activar la respuesta B. O sea, es el que da la segunda señal. Siempre la primera señal es el reconocimiento del antígeno. El linfocito T, como vimos, a través del complejo mayor de histocompatibilidad, y el CD80-86 y CD28. Para el linfocito B, la señal 1 va a ser reconocimiento del antígeno en conformación nativa, o sea, en su estructura natural, y una señal 2 a partir de la colaboración, y un poquito tiene que ver CD40-40 ligando, que vimos algo recién de la dendrítica, pero con el linfocito T. ¿Sí? Ahora, el B participa en que como célula presentadora le da esa segunda activación al linfocito T efector. ¿Se entendió? Ahora sí. Bien, perfecto. Gracias, Bueno, profe. no, por nada. Gracias. Hasta la clase que viene. Hasta luego.